Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en estos momentos. Utiliza estos labios de barro. Utilízalos para que tu palabra llegue a muchas partes, a muchas almas necesitadas, Señor Jesús. Hay millones y millones completamente en el mundo, en sus placeres. Señor Jesús, rescátalos. Suplicamos por ellos, pedimos por ellos, Señor. Y entre ese grupo de almas tenemos mucha familia de parte de este servidor, de parte de mi esposa también. Hay mucha familia que falta por llegar, Señor. Extiende tu misericordia, oh Dios del cielo y de la tierra, y permite que esta palabra llegue a todos esos corazones. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Qué tan diferente será nuestro cuerpo resucitado de nuestro cuerpo físico actual? Este es un tema muy hermoso, como todos los temas bíblicos. Es un tema que ya lo hemos compartido muchas veces. Lo estaremos compartiendo el día de hoy y más adelante, si el Señor Jesucristo no ha venido, lo estaremos nuevamente repitiendo. Porque hay muchos hermanos que todavía tienen esa pregunta. ¿Qué tan diferente será nuestro cuerpo resucitado de nuestro cuerpo físico actual? En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo discute las grandes diferencias entre nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos resucitados. 1 Corintios 15, 35, 57. Contrastando nuestros cuerpos terrenales con el esplendor de nuestros cuerpos celestiales o resucitados, Pablo dice: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 42, 44. En resumen, nuestros cuerpos resucitados son espirituales, incorruptibles y resucitados en gloria y poder. A través del primer Adán, recibimos nuestros cuerpos naturales, perfectamente adaptados a un entorno terrenal. 1 Corintios 15, 47 y 49. Sin embargo, pasaron a ser corruptibles como consecuencia de la caída del hombre. Romanos 5:12. Debido a la desobediencia, el ser humano perdió la obtención de la vida eterna. Génesis 3:24. El envejecimiento, el deterioro y eventualmente la muerte ahora nos afecta a todos. Romanos 5:14, 16. Del polvo somos y al polvo volveremos. Génesis 3:19, Eclesiastés 3:20. Por otra parte, nuestros cuerpos de resurrección serán resucitados en incorrupción. Nunca experimentarán la enfermedad, decadencia, deterioro o muerte. 1 Corintios 15, 50, 53. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 54. Como resultado de la caída hemos sido sembrados en deshonra. Originalmente fuimos creados rectos. Eclesiastés 7:29. Perfectos
Eclesiastés 3:11, y a la imagen de Dios, Génesis 1:27, Lucas 3:38. Sin embargo, el pecado ha traído nuestra deshonra. Aún así, los creyentes tenemos la promesa que nuestros cuerpos imperfectos y sembrados en deshonra, un día serán levantados en gloria. Filipenses 3, 20, 21. Cuando seamos librados de las restricciones impuestas por el pecado, nuestros cuerpos resucitados serán honorables y perfectamente aptos para contemplar al Señor tal como Él es. Primera de Juan 3:22. Ser parte del séquito celestial, la esposa ataviada para el que la compró con sangre preciosa. Efesios 5:27. Y alabaremos con un cántico nuevo al que nos hizo sacerdotes y reyes para Dios nuestro Padre. Apocalipsis 1, 5, 6, Apocalipsis 5, 8, 9. Estimados oyentes, nuestros cuerpos actuales también se caracterizan por la fragilidad y debilidad. Nuestros templos terrenales son innegablemente frágiles y susceptibles a la gran cantidad de enfermedades que azotan a la humanidad. Según de Corintios 4:16. También somos debilitados por el pecado y la tentación. Hebreos 12:1. Un día, sin embargo, nuestros cuerpos serán resucitados en poder y gloria, y no estaremos sujetos a las debilidades y la fragilidad que impregnan la vida actual. Juan 5:29, segunda de Corintios 5:1, 4, segunda de Pedro 3, 13, 14. Por último, el cuerpo resucitado será un cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos naturales están adaptados para la vida en este mundo, pero este es el único ámbito en el que podemos vivir. Porque la palabra dice en 1 Corintios 15:50, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Después de la resurrección, tendremos un cuerpo espiritual, inmortal, para vivir en el cielo. 1 Corintios 15:43. Esto no significa que solo seremos espíritus, ya que los espíritus no tienen cuerpos. Significa más bien que nuestros cuerpos resucitados no necesitarán alimento físico, ni van a depender de medios naturales para sustentar la vida. Podemos tener una visión de cómo serán nuestros cuerpos de resurrección cuando recordamos la transfiguración de nuestro Señor y Salvador y las apariciones del Señor Jesús posteriores a su resurrección. Él todavía tenía heridas visibles y sus discípulos podían tocarlo físicamente. Juan 20, 24, 29. Aún así, Él pudo viajar sin ningún tipo de esfuerzo y aparecer y desaparecer cuando quería. Juan 20, 19, 20. Podía atravesar paredes y puertas, pero también podía comer, beber, sentarse y hablar. La Biblia nos informa que nuestros cuerpos de humillación serán simplemente semejantes a su cuerpo glorioso. Filipenses 3, 21. Beberemos con él del jugo de la vid en su reino. Mateo 26, 29, Lucas 22, 18. De hecho, las limitaciones físicas impuestas por el pecado que obstaculizan nuestra capacidad de servirle plenamente
en la tierra, por siempre desaparecerán, liberándonos para alabarlo, servirlo y glorificarlo por toda la eternidad. Surge una pregunta. ¿Cómo podemos obtener entonces vida eterna y resucitar con un cuerpo de gloria? Aquí está lo importante. ¿Cómo podemos? Algunos prometen obtener vida eterna por medio de métodos de meditación, ascetismo, inmolación a una causa sectaria, adquirir conocimiento del credo denominacional, guardar celosamente las creencias de un grupo, hasta llegar a un compromiso celestial que asegure su tránsito hacia la eternidad, o levantar su mano en un servicio denominado evangelístico y aceptar a Cristo, lo cual lo hace merecedor de ser escrito en el libro de la vida. Estos son unos pocos ejemplos, porque hay muchísimos, de las distintas formas contemporáneas de evangelización, óigame bien, de evangelización no bíblicas. Nuestra actual evangelización masiva, con sus estadísticas, decisiones y hacer pasar al frente a un número de personas, está llevando a todo tipo de gentes, de seres humanos, a pensar ilusoriamente que están salvas, que se acercaron al Salvador, que han sido señaladas como elegidos para una vida nueva, pero tristemente no lo están. Muchas veces encontramos personas que quieren obtener a Cristo o la vida eterna, pero no quieren abandonar o dejar lo que más aman. Como creyentes, al momento de llevar el evangelio, es importante que podamos explicar claramente la manera de cómo obtener la salvación, la vida eterna. Por eso debemos de referirnos a Hechos 2:38-42, por su importantísima, esencialísima enseñanza. Hagamos una pregunta similar a la de la multitud que estaba confusa por los acontecimientos sucedidos el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén hacia el año 30 después de Cristo. Después de los sucesos del descendimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos y hermanos que estaban congregados en el aposento alto, esperando la promesa del Padre cuando éstos hablaban en otras lenguas, como el Espíritu daba que hablasen, donde algunos quedaron maravillados y otros se burlaban. Pedro, aprovechando la ocasión, les habló acerca del cumplimiento profético de este milagro. Les expuso quién era el Señor Jesús y lo señaló como el Mesías que habían esperado. Su vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Luego, les dice que la casa de Israel crucificó al Señor Jesús y que a este Dios le ha hecho Señor y Mesías, el ungido de Dios. Los que estaban congregados allí escuchando, probablemente vieron, oyeron y conocieron los acontecimientos de la crucifixión. También era probable que habían oído del Señor Jesús
o habían visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas. Y al oír la palabra de Dios predicada por Pedro, constriñó sus corazones, los compungió de tal modo que le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles esta expresión: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Quieres saber la respuesta, estimado amigo y amiga que me escucha? Esta exclamación expresada desde lo más profundo de su ser, lo que confirma es que esta multitud descubre que son pecadores, descubren que mataron al justo, descubren que están aceptando la culpabilidad de haber entregado al santo y justo, de ser abierto su entendimiento, de que necesitaban la salvación y al Salvador que habían matado en un madero. Que el Señor Jesús crucificado no era simplemente la fuente de la vida eterna. No, Él era y es la vida eterna misma. Reconocieron que ofendieron a Dios, que eran culpables de muerte, la pecaminosidad de la nación y la suya propia. Reconocieron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Reconocieron la santidad de Dios reflejada en Cristo. Reconocieron que debían abandonar sus creencias, su religión, sus prejuicios, sus opiniones y conceptos. Reconocieron que tenían que abandonar el pecado bajo las condiciones de la gracia de Dios, de Cristo, y recibir la promesa del Padre en lo que estaban viendo y oyendo, escuchando las maravillas de Dios en otras lenguas. Otras preguntas surgen. ¿Pero qué tenían que hacer estos varones para ser salvos? ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Esas preguntas usted también se las puede hacer, amigo y amiga que me escucha. Pedro y los otros apóstoles presentes, óigame bien, llenos del Espíritu Santo, Espíritu de verdad que guía a toda verdad. Colocándose en pie y alzando Pedro la voz, les dijo enfáticamente, y esto no era para solo judíos, no señor, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38, 39. Quiero que pongamos mucha atención, porque muchos dicen que esto era solo para judíos. Y aquí está muy clarito: para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y a mí me llamó el Señor Jesús. A usted también, estimado hermano y hermana. El arrepentimiento genuino que produce frutos dignos. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo que perdona pecados. Y el recibimiento de la promesa del Padre que nos santifica para vivir una vida nueva. Es la conversión necesaria, exigida por nuestro Creador para recibir la salvación que nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al decidir aceptar este don de gracia, es nuestro deber comenzar a caminar en nueva vida, dando el fruto del Espíritu, sometiéndonos
a la autoridad de Cristo, obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad. Y ya dejar de hacer la voluntad propia. Ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Es así como comienza nuestro proceso de santificación, sin el cual no tendremos vida eterna, viviendo por y para Cristo, guardando su palabra, perseverando a pesar de dificultades y tentaciones, porque la gracia dada por Dios es suficiente por la sangre que nos compró. La conversión a una vida nueva, según Hechos 2:38, en este tiempo de la gracia de Dios, nos hace hijos de Dios, nos añade a la familia de Dios, nos hace reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, linaje real, sacerdocio santo, reconciliadores con Dios, ministros del nuevo pacto, sus santos, sus santos escogidos. Estimado oyente, vale la pena vivir para Dios, porque al recibir el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, nos concedió bendiciones espirituales en Cristo para la redención de la posesión adquirida. La salvación obtenida según Hechos 2:38-39 no solo nos redimió de la condenación, sino que nos hizo participantes de la naturaleza divina, la transformación del hombre viejo y la transformación del cuerpo de nuestra bajeza. Efesios 1:12-14 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Yo hice la parte más pequeña. Tú harás la parte más grande, la parte tuya, la parte perfecta, de llegar con tu palabra a millones y millones de almas necesitadas. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.